Invitarles a que abran su escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 1 al 6, en el nombre de nuestro gran Dios. Le voy a pedir al ministerio de alabanza si puede prepararse con una alabanza de adoración, amén. Vamos a adorar a Dios un momento más antes de entrar en el consejo de la palabra. Y dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no sabía hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hasta ahí, hermanos, en nombre de nuestro gran Dios. Hagamos una oración en esta hora. Padre, en esta hora, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor. Te pedimos toda tu sabiduría, Señor Jesús, toda tu palabra, Señor Jesús. Que tú mandes a la vida de cada uno de nosotros, Señor, para poder, Señor Jesús, recibir esta palabra, Señor, con libertad en nuestros corazones, Señor, y podamos ser bendecidos por tu presencia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonamos un canto, hermanos, y yo le invito a que prepare su corazón, porque hoy en este día el Señor va a hacer algo grande. Gloria a Dios. Levante sus manos y glorifique la presencia de Dios. Aleluya. Aquí está el Cordero de Dios. Aleluya. Aquí está entre nosotros el león de la tribu de Judá, hermanos. Oh sí, mi gran Dios. Aleluya. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor Jesús, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Padre, Rey del cielo y de la tierra, porque tú eres grande y grandes son tus misericordias, Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto nos amas, Padre? Díselo al Señor con libertad y en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor Jesús, aleluya. Aquí estás tú, Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
Gracias, bendito Dios, aleluya. Puede tomar su asiento, hermano, glorificando a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús, aleluya. El libro de Apocalipsis, hermanos, lo escribe Juan y nos cuenta la palabra de Dios, hermanos, que él se encontraba en un lugar donde un libro necesitaba ser abierto. Y dice la palabra de Dios que ese libro estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice, y por dentro y por fuera estaba sellado con 7 sellos, y de un ángel fuerte que pregonaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un ángel, hermanos, se encontraba, hermanos, pregonando esta palabra. ¿Quién es digno de abrir? ¿Quién es digno de abrir este libro y desatar esos sellos? Y Juan miraba, hermanos, en aquel lugar que no había nadie, ni en el cielo ni debajo de la tierra, que se presentara en aquel lugar y dijera: yo soy digno. Y dice la palabra de Dios que Juan empieza a llorar. Empieza a llorar porque se encontró en un momento en el cual todo hombre hubiera deseado que allí estuviera. Al instante, en la primera vez que el ángel gritaba, alguien se presentara en aquel lugar. Pero dice la palabra que el ángel gritaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno de mirar este libro tan siquiera? Y nos damos cuenta como Juan dice: yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque no había nadie en que abriera el libro. Muchas veces en nosotros, hermanos, nos encontramos llorando porque no hay nadie en que nos ayude a salir de nuestro problema. No hay nadie en que me dé una palabra. No hay nadie digno de decirme algo que pueda cambiar mi situación. El abrir el libro, hermanos, era una historia, hermanos, que mucha gente hasta el día de hoy la sigue contando. Era algo más, lo más grande que podía pasar en aquel momento, que se presentara alguien limpio, alguien puro, alguien santo, con esa autoridad que dijera a los ángeles: él es digno de que se abran esos sellos. Él es digno que mire ese libro. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que un anciano le dice a Juan: no llores, no llores más. Ya no tienes que llorar. ¿Cuántas veces han venido a nosotros, hermanos? Ha venido la presencia de Dios y te ha dicho: ya no llores, ya no tienes que llorar más. ¿Cuántas veces ha venido la presencia de Dios y nos ha dicho: los días de tu luto se han terminado? Los días de tu luto se han terminado. Ahora viene una gran luz para tu vida. Todos nosotros como hijos de Dios, hermanos, nos encontramos en situaciones difíciles, situaciones en las que no desearíamos estar. Pero un día, hermanos, llegó la palabra viviente de nuestro Señor Jesucristo y nos dijo: ya no llores más, ya no vivas más en luto, porque ha venido el resplandor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra en el nombre de Jesús? Aleluya. Los ancianos, hermanos, le dicen: ya no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá. Yo me quedo sorprendido, hermanos, como los ancianos le dicen a Juan: he aquí el león de la tribu de Judá. Pero si leemos el verso siguiente, nos damos cuenta que no había un león ahí, hermanos. Nos damos cuenta que el personaje que se encontraba ahí no era un león. Dice la palabra de Dios que el personaje que se encontraba ahí era un cordero. Y hoy en este día, hermano, yo que te quiero predicar de un cordero que tenía un león adentro en su corazón, y su nombre es Jesucristo. Nos damos cuenta, hermano, a través de la historia, a Dios no lo conocían como un león, a Dios lo conocían como un cordero. Pero lo que la gente podía mirar, que ese cordero tenía un león dentro de su corazón. Yo no sé cuántos aquí son corderos que necesitan tener un corazón de león dentro de sus vidas. ¿Por qué le quiero predicar esto, hermano? Porque los ancianos miraban la autoridad, miraban la majestad,
miraban el poder y la autoridad con la que nuestro Señor Jesucristo se estaba presentando en ese lugar, y dijeron: Él es el digno, este hombre es el digno. Pero cuando Juan volteó, tal vez él pensaba ver a un león, porque así se lo estaban anunciando, pero voltea y mira un cordero. ¿Cuántos conocemos los corderos? ¿Cuántos de aquí conocemos cómo es un cordero y cómo es un león? Todos nosotros, cuando estamos pequeños, estamos niños, queremos acercarnos a los corderos porque de una manera nos dan confianza, amén. No son animales o no son animales violentos, son tranquilos, son bonitos. En cualquier paisaje, hermano, que la gente dibuja de nuestro Señor Jesucristo, no pinta leones, pinta corderos, pinta, como decimos, borregos, seres hermosos. Pero en aquel lugar los ancianos miraban la autoridad y decían: este es un león. Y Juan miraba un cordero. Y empezaban a mirar ese cordero, hermanos, en nombre de Jesús. Y es muy importante, hermano, que nosotros comprendamos la enseñanza de Dios. A través de la historia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El cordero, hermanos, vino a ser un animal, hermanos, que privilegiado en su especie. Y le voy a explicar por qué fue un ser privilegiado en su especie el cordero. Porque de todos los animales, hermanos, fue el animal más escogido para que estuviera delante de la presencia de Dios y su sangre fuera derramada en aquellos altares. No escogieron leones, hermanos, no escogieron tigres, no escogieron jirafas para traer el sacrificio delante de Dios, para traer delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que escogían corderos de un año, corderos limpios, puros, y los traían delante del altar y presentaban el sacrificio. Déjame decirle, hermano, que los corderos no sabían, hermanos, el propósito de su vida tan importante que sería hasta que no se presentaban delante de la presencia de Dios. Si yo pudiera conocer los pensamientos, hermanos, de los corderos, tal vez el cordero hubiera dicho a Dios: no me escogiste mejor papel para yo desempeñar en esta tierra. No puedo experimentar mejor cosa que ser un sacrificio para el Dios viviente. Yo no sé cuántos se consideran corderos hoy en este día, que cumplan la palabra que dice la palabra de Dios: presentados vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y agradable a la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos ser corderos hoy en este día? ¿Cuántos quieren ser leones hoy en este día? Le voy a decir algo importante, hermano. Muchos queremos ser leones y muchos queremos que se nos vea como leones. No nos gusta tal vez pasar por el proceso de ser cordero, pero déjame decirle algo importante: para tú poder ser un león, primero tienes que ser un cordero. Para debido, hermanos, de que dentro de ti hay un corazón de león, primero tienes que ser un cordero. El Señor Jesús, hermanos, en su ministerio, Él se presentaba, hermanos, y la gente lo conocía como el cordero. Dice la palabra de Dios que cuando Juan lo mira caminando hacia él, en aquel lugar donde iba a ser bautizado nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Juan le dice a la gente, a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre, hermanos, estaba considerando y estaba mirando a Dios como un cordero. Le estaba enseñando, hermanos, que ese cordero iba a ser el que iba a limpiar, hermanos, todos los pecados y toda la maldad la que había en las personas. Y su nombre es Jesucristo, el Cordero de Dios, el nombre de nuestro gran Dios. Aleluya. La Biblia habla de un cordero y habla de un león. Muchos de nosotros estamos delante de un cordero y todo está muy bien, pero yo creo que muy pocos queremos estar frente a frente con un león. Amén. Dios nos guarde. Que estemos un día cara a cara con un león. Porque es importante, hermanos, poder reconocer al cordero antes que el león. El Señor, hermanos, de una manera, hermanos, no vino a este mundo imponiendo cosas.
marcando territorios. El Señor se presentó con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a servir a los demás, un corazón dispuesto al sacrificio. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue, hermanos, a aquel lugar donde iba a ser crucificado como un cordero llevado al matadero. Dice que en su boca no fue abierta para decir ninguna cosa. El Señor nos muestra, hermanos, cómo Él se sujetó, hermanos, al sacrificio de un cordero. Los corderos, hermanos, cuando los van a sacrificar, no abren su boca. Los corderos, hermanos, no son como otros animales que cuando los van a matar tienen una gritería, hermanos. Todas las personas que son de campo se pueden dar cuenta, hermanos. Cuando van a quitarle la vida, no sé, a cualquier otro animal, amén, cómo es todo el escándalo que hace. Pero el cordero, hermanos, él va caminando, a pesar de que conoce a dónde se dirige, él va caminando sobre aquel lugar. Nuestro Señor Jesucristo así caminó, hermanos, y nunca abrió su boca. Él aceptó el sacrificio de un cordero para levantarse como un león. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Jesús regresa, hermanos, y se presenta ante sus discípulos, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor venía, hermanos, con un poder y una autoridad, la cual, hermanos, por medio del sacrificio Él se pudo levantar y le pudo decir a sus discípulos: vayan y den testimonio de mí, porque el león de la tribu de Judá ha venido para vencer. Hoy en este día vengo con la autoridad del cielo y la autoridad aquí en la tierra, y eso solamente se le acredita a Dios, hermanos. Fíjese, hermanos, algo importante que Dios revela a sus discípulos y les dice: yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el libro, hermanos, de Éxodo encontramos cómo el pueblo de Israel, hermanos, va a la conquista de una ciudad que se llama Jericó. Y en aquella ciudad, dice la palabra de Dios, que van 2 espías a aquel lugar. Y cuando van a aquel lugar, llegan a la casa de una prostituta, una mujer pecadora. Y cuando llegan y posan, hermanos, en su casa, la mujer les revela, les dice: el pueblo tiene miedo, los ejércitos dentro de la ciudad están vencidos. Pero la mujer le revela y le dice: no tienen miedo por sus espadas, tienen miedo porque saben al Dios al que ustedes sirven, que es un Dios que es Dios de los cielos y es Dios de la tierra. La gente tenía miedo, hermano, porque el Dios al que el pueblo servía tenía la autoridad en los cielos y tenía la autoridad en la tierra, así como nuestro Señor Jesucristo lo reveló. Qué hermoso, hermanos, es que nuestros enemigos conozcan que Dios está de nuestra parte. El pueblo de Jericó, hermanos, no temía al pueblo de Israel porque traía espadas o porque tenía un ejército grande. Lo temían porque tenía un Dios grande dentro de ellos. ¿Cómo sería el pueblo de Israel? El Señor los consideraba como unas ovejas, como unos corderos. ¿Cómo imaginaría usted una guerra, hermanos, de corderos y leones? ¿A quién le apostaría usted? Si le dijeran: hermano, vamos a tener una guerra, está un grupo acá de leones y de este lado tenemos un grupo de corderos, ¿a quién le apostaría usted que tendría la victoria? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel eran como corderos, hermanos. Y gente de su mismo pueblo decían: somos como langostas delante de nuestros enemigos. Ni siquiera se consideraban corderos. Pero en aquel lugar, hermanos, cuando el pueblo iba a poseer esa tierra que Dios les había prometido, hermanos, el enemigo ya estaba vencido. Solamente había unas murallas que los dividían de obtener la victoria y la promesa que Dios les había dado. Hoy en este día en nuestras vidas, hermanos, nos encontramos solamente con una muralla que lo aparta de su bendición. La iglesia, hermanos, se encuentra solamente separada por una muralla que lo separa, hermanos, de su sanidad, de su liberación, de todas las maldiciones, hermanos, que hemos venido cargando, las maldiciones que están en nuestras vidas. Solamente hay una muralla que nos está dividiendo, porque la victoria ya nuestro Señor Jesucristo nos la dio a cada uno de nosotros.
En la cruz del Calvario dice la palabra de Dios que el Señor llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él venció, hermanos, a nuestros enemigos. Solamente nos toca a nosotros, hermanos, derribar esas murallas. Pero ¿cómo le vamos a hacer, hermanos, si somos corderos? ¿Cómo unos corderos tendrán el poder, hermanos, para derribar unas murallas hoy en este día? Si somos corderos, ¿cómo tendremos la fuerza, hermanos, para que las murallas se vengan abajo? Mira algo importante que Josué le dice al pueblo. Le dice al pueblo cuando van a ir a la guerra a tomar esa ciudad, esa promesa que Dios les había entregado, les dice: presentaos en sacrificio. No le dijo Josué: afilen sus espadas, limpien sus escudos. No les dijo: afilen sus lanzas. Era un pueblo, hermano, que estaba listo para ir a la guerra, y las primeras palabras de su líder le dice: preséntense en sacrificio delante de Dios. Preséntense en sacrificio. No es importante la espada, no es importante la lanza, no es importante el escudo. Lo importante es el sacrificio que ustedes hayan presentado delante de Dios. Yo puedo pensar, hermanos, que el pueblo, hermanos, corrió, hermanos, delante del arca del pacto y empezó a traer ofrendas y sacrificios delante de Dios, a limpiar sus almas delante de la presencia de Dios para recibir la victoria en sus manos. Las victorias, hermanos, no se ganan allá afuera con nuestras espadas. La victoria se gana en los altares de rodillas, alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Su victoria, hermanos, no la va a ganar allá en aquel lugar donde va a ir a pelear. Su victoria la va a ganar de rodillas, presentando su cuerpo en un sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, no había ganado su victoria, hermanos, cuando luchando por las espadas que él tenía. El pueblo de Israel estaba ganando la victoria, hermanos, porque habían presentado sus cuerpos en un sacrificio. Josué sabía, hermanos, que lo único que él necesitaba era estar bien delante de la presencia de Dios, tener el respaldo del Todopoderoso. Josué, hermanos, no era ignorante, hermanos. Josué no era un sacerdote que se espiritualizaba todo. José era un hombre de guerra, hermanos. Era un hombre que dirigía los escuadrones de Israel. Era un hombre principal, un hombre que luchó cuerpo a cuerpo con sus enemigos. ¿Qué podemos esperar de un hombre así, hermanos? ¿Qué es lo que el pueblo podía esperar de un hombre así? Imagínese Josué con toda la preparación, con toda la lucha que él tenía, con toda la preparación en pelea, cuerpo a cuerpo. Me puedo imaginar que Josué era un hombre, hermano, muy fuerte, muy preparado físicamente para pelear, para estar luchando contra sus enemigos. Y les dice a su ejército: preséntense en sacrificio. No les dijo, hermano, como le dicen aquí en el ejército: prepárense físicamente, vayan y levanten pesas, vayan y pasen hambres para prepararse a la guerra. Aquí en Estados Unidos, hermanos, si usted mira documentales de hombres que están preparados para la guerra, ¿sabe cómo los preparan? Los preparan físicamente para que soporten el dolor, para que soporten todas las cosas que van a pasar allá, hambres, aún torturas los preparan. Pero qué importante que les dijeran: prepárense espiritualmente para que Dios les dé la victoria. Josué, hermanos, siendo un hombre de guerra, él sabía y conocía a Dios, y sabía que sus espadas tal vez no iban a poder atravesar el muro de Jericó. Una ciudad amurallada, hermanos, era lo más difícil de poder penetrar. Una ciudad amurallada, hermanos, era una potencia máxima en aquellos tiempos. Las murallas, hermanos, de Jericó eran unas murallas grandes, unas murallas, hermanos, que daban miedo, unas murallas que decían: nadie puede cruzar estas murallas. Pero Josué sabía que tenía un Dios más grande que esas murallas. Yo no sé cuántos aquí pueden saber, hermanos, que su Dios es más grande de que cualquier ciudad amurallada, que su Dios tiene más poder de cualquier muralla que pueda presentarse en nuestras vidas. Hace unos momentos nuestro pastor, hermanos, rompí, hermanos, con esas murallas, hermanos, que vienen a afligir la vida
de cada uno de nosotros, hermanos. Y yo creo que hoy en este día han sido derribadas en el nombre de Jesucristo. Yo creo que todos los que pasaron aquí, hermanos, van a traer nuevas sobre este lugar, hermanos, porque las murallas fueron rotas delante del altar de la presencia de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor Jesús? Aleluya. Es algo importante, hermano, esto que estamos hablando. Es algo importante cómo la presencia de Dios cambia todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Josué, hermanos, manda al pueblo a que se presenten en sacrificio. Y llega el tiempo, hermanos, en cual llega el día de la guerra. Y dice la palabra de Dios que cuando Josué se levanta y empieza a caminar, mira un personaje, hermanos. Mira un hombre de guerra que tiene su espada desenvainada. Un hombre, hermanos, que estaba diciendo, hermano, que él quería pelear. Y cuando mira a este hombre, hermanos, la palabra de Dios dice que cuando se acerca a él le dice: ¿tú eres de los míos o eres en contra de mí? Era un príncipe de Dios, el personaje, que él era un ángel que se le había presentado a Josué. Y cuando Josué le hace esta pregunta, este ángel le contesta: no, más bien yo vengo como príncipe del ejército de Dios. Por lo tanto, te pido que quites el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Es la segunda vez, hermanos, que se repetía esta historia. Si conocemos la palabra de Dios, cuando Moisés fue llamado, hermanos, el Señor le dice a Moisés: quítese el calzado porque estás delante de la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, estamos delante de la presencia de Dios y tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies. Pero yo creo que esta iglesia ya lo sabe. El hermano René Canelo un día se quitó los zapatos en este altar, porque reconocemos delante de quién estamos. Hermanos, aquel hombre de guerra llamado Josué, hermanos, cuando escucha las palabras de este príncipe, porque así se presentó, dice: yo soy un príncipe. Cuando escuchó las palabras y le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Dice que este hombre se tiró de rodillas, hermanos, y inclinó su cabeza y se quitó sus calzados porque estaba delante de la presencia de Dios. Si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, si nosotros nos presentamos en un sacrificio, así como Josué, hermano, reconoció la autoridad, reconoció quién era su Dios. Este hombre, hermano, dobla sus rodillas y se postra delante de la presencia de Dios. Él sabía, hermanos, que ahí en aquel lugar él estaba teniendo la victoria que él ocupaba en sus manos. Un hombre de guerra, hermanos, que se encuentra otra persona con una espada desenvainada, hermanos, no lo pensaría, hermanos, en ir al ataque contra él. ¿Usted cree, hermanos, que los ejércitos de los Estados Unidos, cuando van a pelear a otros países, se encuentran una persona con un fusil, hermanos, ya descargado, quitado el seguro? ¿Usted cree que le van a preguntar: ¿eres de los míos o eres en contra de mí? Al instante, hermano, yo creo que los soldados al instante jalan del gatillo para quitarle la vida a aquel hombre. Yo creo que al ejército, hermanos, no les da tiempo de preguntarles. Josué no lo conocía. Si Josué lo hubiera conocido, si hubiera conocido sus vestiduras, que era de su pueblo, que era de su mismo ejército, no le hubiera dicho nada. Pero era un personaje que él no había mirado. Pero se le pregunta: ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Porque no te he visto. Pero aquel hombre le revela que viene de parte de nuestro gran Dios y le da unas instrucciones, hermanos. El pueblo, hermanos, cuando va al sacrificio, el pueblo, hermanos, cuando es un cordero que va delante del sacrificio de Dios, hermanos, es un cordero que se está preparando para levantarse y rugir como un león. ¿Qué puede causar más temor, hermanos, en la autoridad? ¿El bramido, hermanos, de un cordero o el rugido de un león? ¿Qué es lo que más impacta y qué es lo que más estremece, hermanos? Muchos han escuchado cómo los carneros o los corderos brama, hermanos. Y hemos escuchado cómo los leones rugen, hermanos, y cómo la tierra se estremece.
Hemos visto la diferencia de su fuerza. Tal vez si el pueblo de Dios, hermanos, no se hubiera presentado en sacrificio, hermanos, ellos fueran y se hubieran presentado solamente como corderos. Pero un cordero sin sacrificio no tiene sentido su vida. Los corderos, hermanos, que no presentan un sacrificio delante de Dios, no tienen sentido sus vidas. Sus vidas empiezan a tener sentido cuando los corderos son traídos delante del altar y presentados delante de la presencia de Dios. Y Dios de una manera acepta, hermanos, ese sacrificio puro y santo. Cuando el pueblo, hermanos, está a punto de ir a la guerra, a tomar esa ciudad, el ángel le da instrucciones a Josué y le dice: cuando vayas a la guerra, pide a los sacerdotes que vayan delante de ti y lleven el arca del pacto. Pide a los sacerdotes que toquen las trompetas, toquen el tamborín, toquen los instrumentos. Y van a dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta todo el pueblo gritará y tendrán la victoria. Hermanos, dice la palabra de Dios que Josué le dijo al pueblo: no quiero que nadie hable, no quiero que nadie grite, quiero que todos vayan callados y den las 7 vueltas. Y cuando yo les dé la señal, ustedes tienen que gritar. Así fue, hermanos, durante 7 días. El pueblo de Dios, hermanos, estaba sujeto a las órdenes del Espíritu Santo de Dios. El pueblo empezó a dar vueltas, hermanos, siguiendo el arca del pacto que iba al frente de ellos. Y ninguno de ellos abrió su boca. Todos estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Porque es importante, hermanos, obedecer la palabra de Dios. Porque si el Señor les pide que no hablen, ¿por qué no deben de hablar? ¿Por qué debemos de guardar, hermanos, ese respeto y esa obediencia delante de la presencia de Dios? Porque las bendiciones y las grandes victorias las puede perder por la desobediencia. Por la desobediencia, hermanos, vienen muchas tragedias para los ejércitos. Por la desobediencia, hermanos, viene la destrucción de grandes pueblos. Pero este pueblo se había decidido a creer, hermanos. Yo me puedo imaginar aquellos hombres, hermanos. Qué desesperación, hermanos. Qué desesperación por sacar sus espadas. Hombres que habían sido preparados para la guerra, hermanos, y que no se les permitiera sacar sus espadas en aquel lugar. Hombres que estaban dando vueltas durante una ciudad que ellos quisieran arrebatarla. 7 días, hermanos, son muchos días en espera para un guerrero que va dispuesto a dar su vida. Para un guerrero que está dispuesto a sacar sus espadas. Vemos los documentales, hermanos, de los ejércitos de aquí de Estados Unidos. Y nos damos cuenta cómo los soldados, cuando ya están listos, hermanos, sus manos están temblando, su cuerpo está temblando por ir a la guerra. Están listos para disparar sus rifles. Hombres que casi se quieren volver locos, hermanos, porque ellos fueron diseñados para ir a pelear y no se les ha permitido hacerlo. Eso pasa aquí en la autoridad, hermanos. ¿Qué pasaría en aquel tiempo, hermano? Aquella multitud de soldados tal vez con sus espadas, hermanos, que con el filo más que le pudieron haber dado, con sus lanzas, esperando el tiempo, la orden para ir a atacar al pueblo y tomar lo que ellos querían. Yo no sé cuántos aquí están desesperados por ir por su promesa. Yo no sé cuántos hoy en este día están desesperados por tomar la promesa que Dios les entregó, para ir a derribar esos muros. Debemos estar, hermanos, desesperados por tomarla. Debemos estar desesperados, hermanos, porque hemos sido preparados para recibir esa bendición de parte de Dios. No estamos acostados en nuestras casas esperando que Dios nos bendiga. Necesitamos estar en el campo de guerra esperando la orden que se nos dé para hacer posesión de lo que nos pertenece en el nombre de Jesucristo. El pueblo, hermanos, se encuentra en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando llegue el tiempo y la hora de estos hombres gritar, Josué les da la orden y les dice: griten, griten ahora.
Y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo, hermanos, gritó en aquel lugar, todos los muros, hermanos, cayeron al instante por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo saber, hermanos, que los corderos, hermanos, no gritaron como corderos. Los corderos, hermanos, gritaron como leones. Porque el poder de Dios ya había venido sobre sus vidas. Ya habían estado delante del sacrificio. Es hermoso, hermano, cuando tú puedes hablar con la autoridad de un león siendo un cordero. Te voy a decir cómo habla un león dentro de un cordero. Ahora sí, como dice nuestro hermano Héctor Olivares, aquí se metió Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos, en el nombre de Jesús? Déjame decirle, hermano, que al cordero se le metió el león. Y ahora ya no saben cómo sacárselo, hermano, porque el cordero, hermanos, anda haciendo cosas que él antes no hacía. Hoy el cordero, hermanos, declara una palabra y la palabra se cumple. Hoy el cordero declara sanidad y los enfermos son sanados. Hoy el cordero, hermano, declara liberación y los demonios salen al instante. Ya no hayan, hermanos, cómo sacar el león dentro del cordero. El problema, hermano, lo difícil era que el león se metiera. Eso era lo difícil, que el león se metiera dentro del cordero. Pero hoy en este día, hermanos, el enemigo está asustado. La ciudad de Jericó está asustada. Porque los corderos están gritando como leones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús, hermanos, ese cordero inmolado, hermanos, ese cordero insignificante que tal vez podemos imaginarnos, ese cordero, hermanos, llegaba, hermanos, a las ciudades y decía, sé sano, y al instante sanaba. Le decía al paralítico, levántate y anda, y al instante el paralítico se levantaba. Hay un problema, hermano, y ese problema lo tiene el diablo. Hay un problema grande, hermano, y ese problema lo tiene el enemigo. Porque por años ha estado pensando, ¿cómo le sacaré ese león a ese cordero? ¿Cómo le haré para que el pastor salga ese león que tiene dentro? ¿Cómo le hago para sacar el león que tiene mi hijo Mario? ¿Cómo estará de grande ese león que tiene nuestro hermano Mario? A ver, miren. Hermano, tiene unos cultos atrás que ministra, hermanos, con una autoridad. Con una autoridad, hermanos, de león. El problema es que se le metiera el león, hermanos. Ahora yo no sé cómo se lo van a sacar. Ese problema es del diablo, hermanos. El problema, hermanos, es que se le metió el león al hermano Mario. Porque ahora yo no sé cómo se lo van a sacar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. ¿Cuántos queremos tener un león dentro de nosotros? ¿Cuántos queremos tener un león dentro de nosotros hoy en este día? Yo te invito a que te pongas de pie en el nombre de Jesús, aleluya. Y hoy en este día, hermano, hoy en este día los corderos van a ministrar como leones. Los corderos, hermanos, van a ministrar como leones. Esa autoridad que el Señor dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Hoy en este día, en el nombre de Jesús, aleluya, va a venir en nuestras vidas, aleluya. Alabemos al Señor Jesús, aleluya. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de león hoy en este día? ¿Cuántos necesitan ser libres? ¿Cuántos vienen enfermos que quieran ser sanados? ¿Cuántos vienen con problemas que quieren que sean solucionados hoy en este día? Alabado sea tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Alaba al Señor